Iniciando. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar en este momento en esta jornada de capacitación sobre la medición de huella de carbono. Muchísimas gracias por participar. Sé que están muy interesados en la medición, en la forma de cálculo de la medición de huella de carbono para sus empresas. Sé que en este momento hay muchos colegas míos que son ingenieros ambientales, administradores de gestión ambiental, sé que hay empresas conectadas en este momento y voy a darles un momento de una jornada de conocimientos en el cual ustedes pueden aplicar en sus organizaciones y espero que esta capacitación sea que llene sus expectativas. ¿Cuál es tu huella en el medio ambiente? ¿Cuál es esa huella que nosotros diariamente emitimos hacia nuestro entorno, hacia nuestro medio ambiente? Ese es el eslogan de esta jornada y vamos a seguir. Mi nombre es Diana Lorena Paiva Cardona, soy profesional en administración del medio ambiente, consultora hace 12 años como gestora de proyectos de carácter ambiental en varias empresas, más de 150 empresas en 12 años para la gestión de proyectos de carácter ambiental, planes de manejo ambiental, etcétera. Todo en cuanto a la gestión ambiental corporativa. También he tenido experiencia en esta medición de huella de carbono y en el análisis de ciclo de vida de productos y servicios. ¿Qué vamos a ver en esta capacitación? Y bueno, antes de ir a esta jornada, las preguntas que ustedes tengan o dudas, las vamos a gestionar al finalizar de esta capacitación y las van formulando para contestarlas al final de la jornada. Su certificado va a estar disponible una vez finalizada la capacitación. Se va a enviar un link en el chat para que puedan ingresar nuevamente al link y puedan hacer su registro. No es el mismo que hicieron para la inscripción de esta capacitación. El link se va a colocar en el chat, va a ser el link para poder generar su certificado de asistencia a esta capacitación. En la capacitación, en la convocatoria se mencionó sobre la rifa de una cicla. Ya está el ganador, es el número 500 y al finalizar la charla, pues les vamos a decir quién es el feliz ganador de una cicla, ya que L de Colombia es una empresa que promociona las cero emisiones de gases de efecto invernadero hacia el ambiente y lo hace a través de estas siglas. Entonces, para el feliz ganador lo vamos a tener que esperar al finalizar esta jornada. ¿Qué vamos a ver en esta capacitación? Vamos a ver un momento el problema que tenemos sobre el cambio climático. Vamos a hacer un repaso porque sé que muchos de ustedes saben cuáles son los gases de efecto invernadero que son los causantes de este cambio climático y vamos a hacer un repaso sobre esos gases de efecto invernadero. Finalizado esto, vamos a entrar a la huella de carbono, vamos a conocer la metodología de tantas metodologías que tenemos para la medición de huella de carbono y vamos a conocer un poco de cómo vamos a presentar un informe de inventario de gases de efecto invernadero. Bueno, antes de conocer la metodología, antes de ese paso, nosotros tenemos que saber la razón por la cual las empresas van a hacer esa medición de huella de carbono. ¿Cuál es el problema? El problema es el cambio climático. Nosotros hace muchos años
10, 15, 20 años, veíamos esto ajeno a nuestro territorio, a Colombia, lo veíamos muy ajeno, lo veíamos en el futuro. Y pues el futuro ha llegado. Oh, sorpresa, el futuro ha llegado y tenemos unas consecuencias de este cambio climático a nivel tanto internacional en otros países, como lo vemos también aquí en el país, tanto regional y tanto local como distrital. Ya vemos esas causas de efecto invernadero. Para las Naciones Unidas, para el marco de las Naciones Unidas, el cambio climático lo definen como aquellas emisiones directas e indirectas emitidas por las actividades humanas por razones industriales y fenómenos, bueno, actividades de agricultura, ganadería, transporte, que son las fuentes y las actividades que más nos generan estos gases de efecto invernadero. Dentro de las causas tenemos causas naturales y tenemos las causas antrópicas, las generadas por el ser humano. Tenemos causas naturales como los fenómenos internos y los fenómenos externos, pero el peso más relevante para esa emisión de gases de efecto invernadero, las causan pues nosotros los seres humanos a través de la deforestación, la quema de combustibles fósiles, la generación de residuos sólidos y líquidos. Las causas antrópicas son las que hacen que el aumento de nuestra temperatura, el aumento de nuestro clima sea el causante de todos estos fenómenos que nosotros presentamos aquí en Colombia, como el fenómeno de los niños, las quemas, las inundaciones que hemos tenido, y nosotros hemos tenido y hemos participado de esa experiencia de ese cambio climático. Consecuencias de este cambio climático no solamente desde la parte ambiental, sino desde la parte social, económica y de factores de salud pública también. Tenemos también consecuencias en los recursos hídricos, en el agotamiento de la escasez de agua y su calidad de agua, en la parte social, en la parte de salud pública, la emisión de enfermedades, los daños en los ecosistemas. Son múltiples consecuencias que por efectos del cambio climático, pues estamos en esta línea en la cual nosotros como habitantes de este planeta Tierra también nos vemos involucrados. El cambio climático, para ir enlazando, en cuanto al cambio climático, hay un fenómeno que se llama el efecto invernadero. El efecto invernadero lo podemos definir como, como la parte en la que nosotros, como seres humanos, emitimos gases de efecto invernadero. Y el invernadero, vamos a hacer una simulación y pensemos en un invernadero de plantas, de flores, donde necesitamos el sol para tener una temperatura promedio en estas instalaciones. Lo mismo pasa con nuestra Tierra. Los rayos del sol son los que entran a la corteza terrestre a través de la atmósfera, y la Tierra son los que rebotan esas ondas hacia la atmósfera, pero en la atmósfera se encuentran estos gases que son naturales. Acordémonos que en la atmósfera encontramos gases que son dispensables para el sostenimiento de nuestra vida en esta tierra, la vida en sí. El problema es que el suministro y la emisión del aumento de los gases que nosotros emitimos por unas fuentes de emisión son las que quedan atrapadas en la atmósfera, y esas son las que hacen que nuestro planeta se caliente.
Esos son unos conceptos básicos para que los tengamos en cuenta y la razón por la cual nosotros como empresa, como ustedes como empresa, tenemos que medir la huella de carbono. En Colombia, a través de la ley, porque ya tenemos ley, la ley 1231 del 2018 nos está hablando sobre esas emisiones de gases de efecto invernadero para que lo tengan en su matriz de identificación de requisitos legales ambientales. La ley 1231 del 2018 nos están hablando sobre las emisiones y el compromiso que tiene Colombia de reducir unas emisiones del 20% al año 2030 y hasta un 30% en cuestiones ya condicionadas. Esta ley a las empresas también nos va a impactar mucho porque nos van a pedir el reporte de esas emisiones de gases de efecto invernadero. La ley todavía es ley, todavía no hay nada reglamentado sobre la medición de huella de carbono o esos inventarios de gases de efecto invernadero que tienen que levantar las empresas corporativas. Esta ley, junto con otra normativa que ha venido emitiendo el gobierno nacional, junto con el Ministerio del Medio Ambiente y otros ministerios, tenemos los PAS, los Planes de Acción Sectorial. Estos PAS, donde participan algunos ministerios, como el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía. Estos ministerios van a estar regulando las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero y tenemos que estar muy pendiente de la emisión de esas normas y cómo va a impactar esa gestión del cambio en nuestras organizaciones. Es importante que nosotros conozcamos que desde las empresas que tienen un sistema de gestión ambiental bajo ISO 14001, desde el contexto de la organización, desde la identificación de ese contexto interno y externo, en este caso externo, tenemos que identificar en nuestro entorno cómo estamos presentes sobre el nivel de clima. Tenemos que identificarlo antes de llegar a una famosa matriz que muchos conocemos como la matriz DOFA. Antes de llegar a la matriz DOFA, tenemos que conocer esos factores internos y externos para que podamos decir en sí cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades. Antes de llegar a la matriz DOFA, hagamos el contexto de la organización y revisemos el cambio climático y cómo afecta a mi organización en ese cambio del clima. No solamente está en el contexto de la organización, sino también en la formulación y en el diseño de la política de gestión ambiental. Dentro del literal C, nos habla sobre el compromiso para proteger el medio ambiente y la prevención de la contaminación y otros factores específicos que la empresa tiene frente al sistema de gestión ambiental. Cuando ustedes ven la nota, para las empresas que tienen un sistema de gestión ambiental y las que están implementando un sistema de gestión ambiental, revisen la nota donde habla sobre ese compromiso con el clima, los factores para mitigar los efectos de gases, para mitigar, el cambio climático. Acá tenemos los famosos gases de efecto invernadero. Esos son gases tóxicos, contaminantes en su proporción adecuada. Están presentes en la atmósfera, tenemos gases naturales y también tenemos gases artificiales en la atmósfera, donde la mayor concentración de estos gases los vemos en el dióxido de carbono. Los tres principales
En realidad son CO2, el dióxido de carbono, CH4, que es el metano, y el óxido nitroso. Estos tres son los principales gases de efecto invernadero. A su vez tenemos unos que son los hidrofluorocarbonos y los perfluorocarbonos, perdón. Además de esto, para la nueva ISO 14064-1, que la vamos a ver adelante, está en su nueva versión, incorporó dentro de esta guía, dentro de esta norma, perdón, otros gases que más adelante lo vamos a ver. Estos son los gases de efecto invernadero. En una empresa, ¿cómo podemos ver estos gases? ¿Dónde se ven las fuentes de estos gases de efecto invernadero? El CO2 lo podemos ver representado en nuestra flota de vehículos, en las plantas eléctricas, en las calderas, donde necesitamos el combustible para poder operar en la actividad económica de nuestras empresas. Tenemos el metano, básicamente lo encontramos en la generación de los residuos sólidos, en algunos flota de vehículos, también lo vemos reflejado en los residuos sólidos, también lo vemos también ahí en ese gas de metano, en el gas natural, en la ganadería, el óxido nitroso en la generación de esos residuos sólidos que nosotros generamos y que van a rellenos sanitarios, y vemos ese gas reflejado en la atmósfera. Los hidrofluorocarbonos, también los vemos, son gases artificiales y son en cantidad, en lo tóxicos que son muy fuertes para la atmósfera, y los vemos reflejados en los aerosoles que nosotros utilizamos en nuestra operación. Les tengo una observación. En este momento, los extintores que tenemos en las empresas se están reemplazando por agentes más limpios, para que lo sepan, y hay una normativa que en este momento se las debo, regula el consumo, la recarga de los extintores, para que lo tengamos presente y lo tengan también en sus matrices legales. Pasamos a lo que es la medición de huella de carbono, el tema central de esta jornada. ¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono básicamente es esa cuantificación de los gases de efecto invernadero que nosotros emitimos de forma directa o indirecta a la atmósfera. Esta huella es medida en CO2 equivalente, como lo vemos ahí en la presentación, medido en CO2 equivalente, y con este indicador vamos a identificar esa cantidad de gases de efecto invernadero que nosotros al interior de la organización pues emitimos al medio ambiente. ¿Por qué es CO2 equivalente? Ya vimos que hay 6 gases muy representativos, los más representativos para el efecto invernadero, para el agotamiento de la capa de ozono. Tenemos los otros gases, el metano, donde con una conversión que nos dan la IPCC, que son un organismo para el cambio climático, ellos son los encargados de darnos los factores de emisión, y esos son convertidos, todos los demás gases son convertidos a CO2 equivalente. Esta huella de carbono es importante que la tengamos presente, ya que en el futuro, como les decía anteriormente, el gobierno, según la ley 1231 del 2018, como les decía, aún no está reglamentado, pero ya tenemos la norma en la cual nos van por sectores y por empresas, van a tener que rendir cuentas de ese inventario de gases de efecto invernadero.
Tenemos que esperar a que salga, pero tengamos en cuenta la ISO 14001 y para las empresas que tengan la guía RUC en la sección de gestión ambiental para la versión 2000, perdón, para la revisión 18 de este año que salió en enero, febrero, nos habla en la sección de gestión ambiental que la empresa debe cuantificar esas emisiones de gases de efecto invernadero para las empresas que tengan RUC para el sector hidrocarburos. Lo deben hacer. Está textualmente dicho en la guía que se debe hacer ese inventario de gases de efecto invernadero y cuáles son las estrategias para su mitigación o compensación. Metodologías. Tenemos muchas metodologías y guías para la medición de huella de carbono, en donde la ISO 14064-1 y el protocolo de gases de efecto invernadero son los más utilizados. El más utilizado es el protocolo de gases de efecto invernadero, seguido de la ISO 14064-1. Esta norma tiene una familia, una parte 1, por eso su guión 1, la ISO 14064-2, la ISO 14064-3, donde la primera parte es para calcular y revisar y rendir cuentas sobre el inventario de gases de efecto invernadero. La 2, la 14064-2 es para los proyectos, una vez hecho el inventario de gases de efecto invernadero, vamos a tener en cuenta la ISO 14064-2 para los proyectos que nosotros tengamos a nivel de mitigación y compensación. La ISO 14064-3 la vamos a tener en cuenta para la verificación y validación de esos inventarios de gases de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir? Que con esa norma, con la parte 3, vamos a verificar la ISO 14064, siendo que esta norma no es certificable, sino verificable. Entonces, con esa 064-3 vamos a verificar la ISO 064-1 y vamos a validar la ISO 064-2, donde se va a validar los proyectos que la empresa gestionó para la mitigación y la reducción de esos gases de efecto invernadero. Es una norma en la que Colombia se ha familiarizado mucho con las normas ISO y seguir con ese esquema por la alineación que tiene con los sistemas de gestión, pues básicamente es una norma muy importante para que la tengamos en cuenta para la medición de esta huella de carbono. Pero la empresa es la encargada de identificar cuál es la norma, la guía que se acomoda y que aplique para su empresa, con la que más se sienta seguro para la medición de su huella de carbono. Este año, en el 2000, había una norma, la versión de la ISO 14064, su última versión fue 2006, la versión 2018 la teníamos, la 2006 la teníamos como referente, la tenemos aún como referente para la medición de esta huella de carbono. En el 2018 la ISO tenía la versión 2018, pero Colombia hasta mayo de este año, perdón, abril de este año, hace 2 meses, la adoptó como una norma ISO 14, la ISO 14064-1 versión 2020, año 2020. Esta norma todavía no ha sido
socializada en totalidad, y los únicos organismos que tienen para hacer la transición de la norma versión 2006 son los organismos de certificación. Los organismos como Icontec, Bureau Veritas, SGS son los encargados de realizar esa transición y tienen 3 años para poder realizar esa transición. Para las organizaciones aún no sabemos cómo va a ser la transición, si va a ser también de 3 años, como se venía regulando. Entonces no sabemos, estamos en 2020, 2021, 2022 y hasta el 2023 podemos estar aplicando esta norma para las organizaciones. Mientras tanto, ustedes pueden estar utilizando la versión que está actualmente, que es la versión 2006, en la cual pueden ir paso a paso. Cuando ya estos organismos nos den el pie para poder adelantar la gestión, ustedes ya vienen adelantando una gestión para esa medición de huella de carbono. ¿Para qué medir la huella de carbono? Pues hay muchas razones por las cuales nosotros como organización podemos tener en cuenta para esa medición de nuestra huellita en el medio ambiente. Una de ellas es la credibilidad ante nuestros clientes. Muchos clientes y en el sector energético, en el sector hidrocarburos, pues ya creería que ustedes también tienen anexos obligatorios contractuales para la medición de esta huella de carbono y otros sectores que también se la están pidiendo a sus contratistas para que realicen esta gestión. Entonces, la credibilidad por parte de los clientes es una razón por la cual se puede realizar esta medición de huella de carbono. Tenemos otro beneficio que es el reconocimiento, también el reconocimiento social por parte de la comunidad, de sus partes interesadas. Yo sé que también tienen identificados sus partes interesadas, lo cual también debe ser muy beneficioso tener esta medición de huella de carbono. También mejorar la reputación, la reputación corporativa de la organización. También tenemos la identificación de oportunidades de reducción de la medición de gases de efecto invernadero. Y haciendo esa identificación de oportunidades de mejora, pues también va a ser muy rentable también para la compañía en cuanto a sus gastos. También tenemos un beneficio por parte de esa medición de huella de carbono y es la participación de mercados DGI. Y también en la participación de programas voluntarios o obligatorios por el reporte de esos gases de efecto invernadero. Tengamos presente que ahorita, aunque no está reglamentado, va a llegar el momento en que vamos a tener que medir la huella de carbono. No es obligación que a partir de esta capacitación, pues ya tengamos una fuerte, ¿cómo se dice? Una fuerte reacción para que nosotros podamos ya realizar la huella de carbono, sino que paulatinamente vayamos identificando todos esos factores internos y las fuentes de emisión para poder hacer esta medición de huella de carbono. Dentro de esta medición de huella de carbono, la empresa tiene que tener en cuenta los alcances para medición de la huella. Entonces, hay 3 alcances. El primer alcance, el alcance número 1, estos alcances en la nueva versión 2020, cuando nos la socialicen, tiene un cambio y dentro de estos alcances van a tener unas subcategorías, categorías y subcategorías. En esencia, la norma sigue siendo la misma, pero vamos a tener unos cambios en esa norma para que más adelante, en otra charla de huella de carbono, podamos dar esos avances de esa norma que tenemos para versión 2020, que está recién salida.
para que lo tengan en cuenta. Entonces tenemos acá 3 alcances, alcance 1, alcance 2 y alcance 3. El primer alcance son de todas esas emisiones que la empresa tiene a control y que emite por su actividad económica. Son emisiones directas, como cuáles, nuestra flota de vehículos, incluidos los que nos hacen la logística, los que nos transportan el personal, los montacargas también entran en esta categoría, en este alcance, perdón, del alcance número 1 como emisiones directas controladas por la organización. Los vehículos, el consumo de combustible, CPM, diésel, esos son aspectos que tenemos que controlar desde el alcance 1, medir desde el alcance 1. En el alcance 2, cuando vaya a hacer ese primer diagnóstico de mi organización, tengo que tener en cuenta también el alcance 2. El alcance 1 es obligatorio y el alcance 2 y el alcance 3 es opcional. En el alcance 2 tenemos toda la parte de generación de energía eléctrica que nosotros pagamos. Esa generación de energía, esos datos los vamos a ver reflejados en la factura que nos llega en unas partes, en ciertas partes de Colombia nos llega mensual o nos llega bimensual. Entonces tenemos que tener en cuenta esos datos que nos refleja en la factura del consumo de energía y es un factor indirecto que nosotros no lo podemos controlar, pero a través de esos recibos podemos hacer actividades de mitigación para que reduzcamos ese consumo de energía. Dentro del alcance 3, que es el indirecto, aquí viene todos esos factores o esas fuentes de emisión que no son controladas por la organización. Los vuelos internacionales o los vuelos nacionales que hace nuestro personal para sus viajes corporativos, sus negocios, la parte comercial, etcétera. Dentro de este alcance también está toda la contratación de vehículos que se necesitan para la operación, pero muchas veces es un poquito complicado tener que llegar a este alcance. Algunas empresas sí lo hacen, otras solamente hacen la medición, revisan sus datos del alcance 1 y del alcance 2, pero el alcance 3, por ser proveedores o contratistas, incluso dentro del alcance 3 pueden ir otras formas de fuentes de emisión, como la compra de las resmas, la compra de los toners, pueden ir incluidos dentro de este alcance. Sin embargo, para esos vuelos internacionales, cuando tenemos contratistas, cuando tenemos proveedores en los cuales no podemos tener una gran influencia, entonces es un poco complicado recopilar todos esos datos que tienen ellos. Entonces, obligatorio, alcance 1 y alcance 2, y si ustedes dentro de su diagnóstico ambiental para la medición de huella de carbono, su preliminar, determinan que sí pueden identificar y cuantificar esas emisiones generadas por terceros, lo pueden hacer. ¿Que cuánto dure la medición? ¿Cuál es la frecuencia de medición y en cuánto puedo tener mi huella de carbono? Eso depende de esos datos que tenemos para ese cálculo de huella de carbono. Depende de los procesos. Tenemos procesos como compras, tenemos procesos gerenciales, donde nos suministran a nosotros esa información que es relevante para la medición de huella de carbono. Entonces pueden tardar días, semanas, meses para poder tener esos datos y que sean confiables para la medición de huella de carbono. Tener como base importante que todo lo tenemos que tener evidenciado. Así como tenemos un sistema de gestión normal, si ustedes optan para la verificación y hacer público sus emisiones de gases de efecto invernadero, deben tener en cuenta
los registros donde sacamos nosotros esos datos. Entonces, por los vehículos, los vales, la compra de combustible, eso lo tiene el proceso de operaciones, el proceso logístico, donde los coordinadores, los directores, tienen ese insumo para que nosotros podamos acceder a esa información. La generación de energía, pues tenemos la parte administrativa en algunos casos, en algunas empresas, donde nos suministran esos datos, esos recibos. Es importante mucho, esos datos los podemos tener tanto físicos como electrónicamente. Como estamos hablando de un sistema de gestión ambiental, pues optamos por registros digitales. Entonces es importante que todos los registros del alcance 1, alcance 2, alcance 3, los tengamos archivados, protegidos, conservados, porque pues esa va a ser nuestra trazabilidad a partir del primer año base para la medición de huella de carbono y de ahí en adelante para conocer nuestro desempeño ambiental en la mitigación, en la reducción de esos gases de efecto invernadero. Lo que les decía sobre el alcance 3, dice que usualmente las organizaciones no incluyen actividades de tercerización en los alcances 1 y 2, pero las pueden incluir en el alcance 3. Sin embargo, pueden haber situaciones donde aún no tienen control operacional sobre estos procesos tercerizados. Entonces, como les decía, si van a identificar y ven la necesidad de determinar el alcance 3 dentro de la medición de huella de carbono, definir y hacer un plan de acción de cómo van a hacer esa recopilación de datos de sus proveedores y contratistas, los contratistas de los vehículos, los contratistas que nos prestan ese servicio para la movilización del personal, la que nos gestiona los residuos sólidos, y todas aquellas que ustedes crean. Como les decía, hay organizaciones que no toman los contratistas y los proveedores, pero sí determinan en el alcance 3 la utilización de vuelos aéreos y la utilización de resmas de papel, y utilizan también, determinan el factor de emisión para los toners también. Pero en internet les puedo decir que hay mucha información para estos alcances. Sin embargo, dentro de su autoformación también pueden investigar qué otros factores de emisión pueden ser incluidos dentro del alcance 3. El cálculo para las emisiones de GI. Esta es la fórmula que tenemos para la medición, para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. Emisiones de GI es igual a DA, que viene siendo el dato de la actividad, y por FE, que es el factor de emisión. Entonces, el dato de la actividad es ese dato que nosotros tenemos del consumo de energía. Ese es el dato del consumo de nuestros combustibles, de la CPM, del diésel, etcétera. Ese es el dato que necesitamos en un periodo de tiempo como ustedes lo determinen. Muchas veces no. Lo normal que se utiliza es que mensualmente se va a ir gestionando en la tablita. Esto se gestiona en una tabla en Excel para poder dar con el cálculo de las emisiones de GI, y el dato de la actividad es mes a mes recopilar la información de mi alcance. En este caso, un ejemplo, el alcance 2, que es energía eléctrica, mes a mes, bimensual, como les llegue su factura de energía eléctrica, del pago de la energía eléctrica, van a recopilar mes a mes ese dato de consumo de energía eléctrica. El factor de emisión es la intensidad. Ese es un parámetro que nos lo dan la IPCC, que es un organismo gubernamental para todo lo que es el cambio climático, y ellos son los expertos. Es un comité de investigadores en cuanto al cambio climático, y ellos son un ente confiable
para el factor de emisión. Entonces, el dato de la actividad lo vamos a multiplicar por el factor de emisión que nos va a dar esa fuente como el IPCC. Para este factor de emisión, tengamos en cuenta que uno de los organismos internacionales gubernamentales es el IPCC y hay otros organismos también para determinar ese factor de emisión por el cual vamos a multiplicar esa data de actividad. Como resultado, pues vamos a tener el CO2 equivalente, que es la unidad de medida estándar internacional utilizada para la contabilidad de los gases de efecto invernadero. Esta es la fórmula sencilla. Hay otros estándares que utilizan el potencial de calentamiento en la ISO 14064 y en el protocolo. No la menciona, sino que en otros protocolos también pueden ser utilizados para el cálculo de esta huella. Tenemos un ejemplo acá. Dice el cálculo de las emisiones, tenemos el dato de la actividad para vehículos de gasolina. Esto es un ejemplo, tenemos un ejemplo de ese consumo de gasolina, 32 litros de gasolina. El factor de emisión que encontramos en la IPCC, acá tenemos, mira, la IPCC y la EPA son los organismos confiables cuando vayamos a hacer un informe de reporte de estas emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a describir en el informe de dónde saqué ese factor de emisión. En este caso, mira, entonces tenemos dato de la actividad y factor de emisión. Tenemos 2.196 kilogramos de CO2 equivalentes. Y eso es multiplicado para poder determinar las emisiones de efecto invernadero. 32 multiplicado por 2.196 es igual a 72,72 kilogramos de CO2 equivalente. Esas son las emisiones que estamos reportando para los gases de efecto invernadero que estamos emitiendo al medio ambiente. Estas tablitas ustedes las pueden utilizar en un Excel y recopilar todos los alcances. Alcance 1, entonces voy a hacer un inventario, voy a hacer una matriz donde mi actividad, mi proceso es de este proceso tengo estas máquinas, estos equipos que me generan emisiones a la atmósfera, y vamos haciendo un inventario de todas las fuentes de emisión para poder yo determinar en qué alcance va a ir determinado entre el alcance 1, pues en el alcance 2 ya sabemos que es energía, en el alcance 1 y en el alcance 3 para definir y determinar esa cuantificación de gases de efecto invernadero. Acá tenemos un ejemplo. Entonces voy a mirar mi recibo de energía y sumado a lo que me diga acá hay un organismo en Colombia que es el Ministerio de Energía, la UPME es la encargada en Colombia para determinar ese factor de emisión. En Colombia tenemos también fuentes confiables y es irnos a las páginas de los ministerios y nos enlazan a todas esas páginas y a todos esos sectores que nos están dando la data para poder determinar el factor de emisión. En este caso, en el alcance 2 vamos a coger nuestro recibo de energía y vamos a utilizar el factor de emisión que lo tenemos en este momento acá. Esto lo podemos encontrar, acá está el enlace para que lo puedan revisar. Y para el cálculo del factor de emisión de CO2, entonces tenemos 0.164 toneladas de CO2. Entonces acá tenemos otro ejemplo, el dato de la actividad o la data de la actividad, en este caso de agosto, 200. Yo en mi casa generé 210 210 kilovatios de energía y el factor de emisión que lo busqué en la página lo encontré en 0,1
34,16. Esto lo voy a multiplicar y estas son mis emisiones directas a la atmósfera. 34,4 toneladas de CO2 equivalente que yo emito solamente por utilizar mi energía, por comprar esa energía eléctrica vital pues para mi, necesaria para mi hogar. Acá tenemos otro ejemplo, otra tablita que ustedes pueden manejar, pueden utilizar las Pareto, pueden utilizar diagramas para que le presenten también dentro del informe corporativo que ustedes van a tener del reporte de emisiones de gases de efecto invernadero, tener sus tablas, sus gráficas, para poder realizar estos tipos de informes. Acá, por ejemplo, tenemos un alcance 2, mi total de gases de efecto invernadero 8,6, alcance 2 tengo en energía 31,1, alcance 3, 19,4 y mi total de emisiones durante mi año base fue de 59,178 toneladas de CO2 equivalente. Tenemos un porcentaje de aporte por alcance, entonces lo puedo sacar los porcentajes, donde me dice que mi porcentaje más alto lo llevo en el consumo de energía con un 52%. Con estos resultados es que como empresa yo voy a gestionar las estrategias para mitigar esas emisiones o para compensarlas. Es importante que tengamos en cuenta estas cifras y que la gerencia como el personal de las organizaciones la conozcan, porque son las personas más importantes de la organización en cuanto a todas esas tareas y estrategias para la reducción de huella de carbono y que ellos nos van a ayudar en esa mitigación, que es el personal y sus procesos, las ideas que tienen para mitigar el efecto de gases de la mitigación de gases de efecto invernadero. Tenemos aquí para poder hacer esa medición de reportar las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos unas fases. Las fases serían 5 fases importantes. Esto también lo pueden encontrar en la guía de la Secretaría Distrital de Ambiente. Ellos tienen pautas para ayudar a todas las empresas en cuanto a esta iniciativa de la medición de huella de carbono. La Cámara de Comercio también tiene tutores y herramientas para poder realizar estas mediciones de huella de carbono y el Colombia también las tiene. En la fase 1 tenemos la definición del alcance de la huella de carbono, como lo vimos anteriormente. ¿Cuáles son? Alcance 1, alcance 2 y alcance 3. En la versión 2020, esto va a ir reflejado por categorías y subcategorías. Vamos a definir el alcance, los límites organizacionales y los límites operacionales. Entonces, en el límite organizacional, lo que vamos a hacer es definir en qué sitio de mi organización voy a realizar esa medición de huella de carbono. Entonces, tengo una sede administrativa y una sede operativa. Como empresa voy a definir, bueno, la voy a hacer solamente en la sede administrativa. Como puedo decir, no, la sede administrativa junto con la operativa. En mi oficina administrativa, en las instalaciones administrativas, yo voy a decir, en mi oficina administrativa voy a determinar el alcance 1. Y en la gestión, en el departamento operativo, en la parte de logística, voy a determinar el alcance 1 y el alcance 2. Como puede ser al contrario. Entonces es ahí donde vamos a definir los límites de la organización, que tengo sedes en Cali, Medellín, Barranquilla, otras ciudades. Yo como empresa voy a definir si mi huella de carbono también implican
estas sedes. ¿Qué voy a hacer un evento? Bueno, voy a involucrar en el evento mis emisiones de GI para cuantificarlas. Eso lo determina la empresa. Esa es la definición del límite organizacional. Y el límite del alcance operativo son los alcances 1, 2 y 3 que nos dice la norma. Es ahí en esa fase 1 donde vamos a definirlo con el gerente general y su comité técnico, con el comité de gestión ambiental, con el departamento de gestión ambiental. Es ahí donde van a realizar esa determinación del alcance de los límites organizacionales y los límites operacionales. Ya sabemos, límite organizacional es determinar en dónde voy a hacer mi medición de huella de carbonos, oficinas, parte operativa, sedes, es ahí donde nosotros lo delimitamos. Y la delimitación operacional, entonces, es definir qué alcances son los que voy a reportar. ¿Listo? Y en la fase 2 es la recopilación de datos directos e indirectos. Entonces dije en el alcance 1, alcance 2 y alcance 3 los voy a medir definitivamente, son importantes para mi organización y quiero saber cuánto en realidad son las emisiones que yo emito. Entonces voy a recopilar toda esa información de consumos de ACPM, diésel, acordémonos que tenemos también la data de los montacargas, tienen que hacer todo el inventario de esos fuentes de emisión. Directos como indirectos. Entonces vamos a recopilar toda esa información, la vamos a organizar física, digitalmente, conservada, archivada, con backup, lo que ustedes quieran. Ahí es donde vamos a recopilar toda esa información para poder llegar a la cuantificación, a la fase 3, a la cuantificación de esas emisiones. Entonces, como vimos anteriormente, ya conocen la fórmula para poder realizar ese cálculo. Como les dije, es la data de la actividad por el factor de emisión, donde se va a determinar el factor de emisión a través de la IPCC o la EPA, que son organismos confiables, donde nos emiten ese parámetro para poderlo multiplicar, para saber cuánto CO2 es lo que emite esa data de actividad. Y como resultado, pues vamos a tener las toneladas de CO2 equivalente. Las toneladas podemos tenerlo en toneladas, en kilogramos. Normalmente lo que se utiliza a nivel internacional son en toneladas de CO2 equivalente. Toneladas. Realizado la fase 1, fase 2, fase 3, llega una fase 4 y es el análisis de los resultados y las conclusiones. En este análisis, pues vamos a verificar todos los datos. Acá hay una parte importante y es la parte si la empresa va a decidir si va a verificar esas emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, si un tercero va a llegar a la empresa y nos va a decir y nos va a verificar nuestra huella de carbono. Puede ser ustedes mismos como una auditoría interna, lo puede hacer sus clientes, sus proveedores, como lo puede hacer una organización externa. La externa es la que nos va a dar el certificado de la verificación de esa huella de carbono. Es importante, como les decía, tener esa recopilación de datos porque ellos nos van a solicitar esas evidencias. Bueno, ¿de dónde sacó este dato? Y ellos van a comenzar a revisar toda esa información para mirar la trazabilidad y la confiabilidad de los datos y también el ente por el cual ustedes escogieron o los entes que ustedes escogieron para determinar el factor de emisión. Es importante que en la fase de análisis de resultados y conclusiones seamos muy, muy transparentes, porque precisamente lo que queremos es que la organización sea responsable con sus emisiones y teniendo en cuenta, como les dije al principio, a través de la ley 12, la ley
1931 del 2018, en algún momento vamos a tener que reportar esas emisiones de gases de efecto invernadero a través también de programas para el fomento de esta medición. Les iba a decir algo, cuando se reglamente esta normativa, que la estamos esperando, cuando nos socialicen la ISO 14064 versión 2020, pues es ahí donde podemos entrar a revisar todos los temas en cuanto a la mitigación, que la vamos a ver más adelante, cuáles son esas estrategias de mitigación y de compensación que puede hacer la empresa para mitigar esos gases de efecto invernadero. Tenemos una fase quinta, que es las estrategias para mitigar o compensar esas emisiones que como empresa calculamos. ¿Cómo se estructura un informe de huella de carbono? Es la ley 1931 del 2018. Ley 19 para que la identifiquen en la matriz de legal de la organización. Es la ley 1931 del 2018. ¿Cómo se va a estructurar un informe de huella de carbono? Entonces es importante que tengamos presente de todas las metodologías que existen en este momento para la medición de huella de carbono. En este informe seamos claros y teniendo todos los principios que nos habla la ISO 14064-1 de imparcialidad, claridad, y tengamos en cuenta que este informe, si ustedes como organización deciden comunicar sus resultados, es importante que sean muy explícitos y específicos en este informe. Dentro de la estructura, entonces van a describir ustedes, lo pueden hacer en cualquier tipo de informe, Word, Excel, PowerPoint, desde que lo entiendan y puedan realizar una buena comunicación tanto interna como externa. Aquí entonces tenemos dentro de la estructura del informe de huella de carbono, entonces tenemos la descripción de la organización que realiza el informe. Entonces tenemos la descripción, LD de Colombia, es una empresa que se dedica a, ¿sí? La descripción de la organización que realiza el informe, el reporte del informe. Tenemos otra sección en la que vamos a decir la función de la entidad, ¿listo? Otra que es 1.2, la cantidad, tipo de sedes que tiene la entidad y su pertenencia. Lo que les hablaba anteriormente sobre los límites organizacionales. Entonces vamos a decir que tenemos 3 sedes. De esas 3 sedes vamos a determinar en este momento la sede de la calle 80. Como lo quieran describir. Tipo de sedes que tiene la entidad y su permanencia. El 3, otro 1.3, vamos a determinar, describir los horarios y tipos de operación de las sedes. Su hora de entrada, su hora de salida, las horas de operación, sus turnos, eso lo vamos a describir también en el informe. Cantidad de colaboradores de permanencia constante en la entidad, tanto empleados directos, también podemos tener los contratistas que tenemos al interior de la empresa, como vigilancia, aseo, describámoslos también en el informe. Estructura organizacional de la empresa. Entonces, ¿qué vamos a definir acá? Bueno, su mapa de procesos, si tienen su mapa de procesos, van a colocar su organigrama y van a determinar ese contexto que tiene la empresa en cuanto a su jerarquía, gerentes, directores, coordinadores, cómo esté organizada su empresa.
Otro dato que debemos definir en el informe de huella de carbono, en el reporte, es la cantidad y tipo de vehículos de la entidad. Si no los tiene, pues normalmente pues solamente van a colocar que no se cuenta con ellos. En el 1.7, impactos ambientales más significativos generados por la entidad. Para las empresas que tienen la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, pues van a determinar en ese informe cuáles son sus aspectos ambientales significativos que son importantes para determinar también esos alcances. Es ahí el mapa global de mi panorama de toda la gestión ambiental que la empresa realiza al interior. Persona responsable y periodo de cobertura. Entonces, la persona muchas veces podemos colocar tanto el responsable del sistema de gestión ambiental como el representante legal de la empresa o gerente general. La persona responsable y el periodo de la cobertura, y el periodo, perdón, el periodo de la cobertura. Es ahí donde vamos a definir de qué año estamos haciendo la medición, 2019, 2020. Y también otro punto es la documentación de los límites de la organización. Definir en ese ítem cuáles son los límites de los que hablábamos al principio, los límites organizacionales y los límites operacionales 3, 3.1 y 3.2. Seguimos aquí con la estructura del informe de huella de carbono. Vamos a, dentro del informe, las emisiones directas y vamos a determinar las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero asociadas a nuestra actividad. Entonces, vamos a describirlas en cuanto a lo que ustedes realizaron en la determinación de ese alcance operacional y operacional. ¿Cuáles van a ser sus indirectos? Los controlados por la organización y las emisiones indirectas de GI asociadas a la actividad eléctrica. ¿Listo? La otra, el 4.2, son las otras emisiones indirectas que no son obligatorias reportarlas, pero si la organización decide hacerlo, está bien. Emisiones directas cuantificadas por separado para cada GI en toneladas de CO2. Explicar las razones para la exclusión de la cuantificación de cualquier fuente. Entonces es aquí donde también podemos determinar a qué no le vamos a hacer la medición de huella de carbono, pero tenemos que justificar la razón por la cual no vamos a hacer esa medición. Acordémonos que esta medición de huella de carbono yo la puedo determinar paulatinamente. Este año lo puedo hacer en alcance 1, alcance 2, y el próximo periodo, listo, tenemos ya los datos confiables, la recopilación de datos. Ahora sí vamos a hacer la medición, perdón, de la huella de carbono para el alcance 3. Y así vamos sumando cada año esas fuentes de emisión que las vayamos ir identificando al transcurso de los años. Acordemos que Colombia tiene una meta para el 2030 la reducción del 20% hasta el 30% de los gases de efecto invernadero y que nosotros también estamos como organización, nos impacta directamente. Entonces, es aquí donde deberemos definir la exclusión de cuáles gases, de cuáles fuentes de emisión son los que vamos a excluir en este informe. El año base histórico seleccionado, como les dije antes, definir cuál es el año que vamos a tener para el año base o el año base es cuando arranco la medición de huella de carbono y el año de referencia es cuando ya voy a hacer una comparación de mi inventario de gases de efecto invernadero.
la explicación de cualquier cambio en el año base u otro dato histórico sobre gases de efecto invernadero que pueda ser importante para el informe y aclararlo dentro del informe de gases de efecto invernadero. Referencia o descripción de la metodología de cuantificación que incluya las razones para su aplicación. Entonces, aquí vamos a definir, no, que es ISO 14064 versión 1, parte 1, que va a ser el protocolo de gases de efecto invernadero, que va a ser el PAS 50, es aquí donde vamos a definir esa metodología. La metodología, como les dije, ustedes la escogen y a la que más se acomoden a su actividad económica. Lo importante de esto es que ustedes definitivamente pues calculen esas emisiones y puedan reportar esas emisiones, comunicarlas a las partes internas y a las partes externas, y con esa información ustedes pueden gestionar unas estrategias para la reducción. Referencia o documentos de los factores de emisión o remoción de los gases de efecto invernaderos utilizados. Entonces, aquí donde vamos a describir esas fuentes donde encontramos los factores de emisión. Ya les dice, la IPCC y la EPA son uno de los institutos confiables para la recopilación de estos parámetros para poder calcular esa huella de carbono. Declaración que describa si el inventario de GI y el informe o la declaración de GI se ha verificado, incluyendo el tipo de verificación y el nivel de aseguramiento logrado. Entonces, aquí ustedes van a definir si el informe que ustedes van a emitir va a ser verificado por un organismo externo, como Econtech, Bureau Veritas, EGCS, ENOR, donde van a verificar su huella de carbono y los registros asociados a toda la actividad que hicieron, a toda la trazabilidad que ustedes hicieron para determinar ese cálculo de huella de carbono. Cuando ustedes finalicen la medición de la huella de carbono, vamos a determinar unas acciones para definir cuáles son las estrategias para la mitigación de la huella de carbono. En la norma ISO 14064 nos dice unas orientaciones en cuanto a esas estrategias para que nosotros podamos, no nos dicen cómo, solamente les voy a leer en este momento qué es los proyectos de gases de efecto invernadero, que es la actividad o actividades que alteran condiciones identificadas en el escenario de la línea base que causan la reducción de emisiones de GI o aumento de las remociones de GI. Entonces, los proyectos son aquellas alternativas que tiene la organización para poder mitigar, ejemplo, el consumo de energía, paneles solares, esos proyectos de paneles solares, de energías renovables, para poder gestionar toda la parte del consumo de energía eléctrica. Dentro de las actividades de mitigación encontramos la sensibilización ambiental a sus colaboradores, partes interesadas, proveedores, contratistas. Es importante que de la mano vayamos con las partes interesadas. Es muy necesario para esta huella de carbono, ya que ellos son parte pues de la operación de la empresa. Sensibilizar desde la parte ambiental, hay unos criterios desde la parte ambiental que la organización puede solicitar a sus partes interesadas, a los proveedores de mantenimiento de vehículos, a los que gestionan los residuos sólidos, los residuos peligrosos, a esos contratistas que hacen fumigaciones al interior de la organización, a esos contratistas de mantenimientos de aires acondicionados, los que hacen mantenimiento de las neveras de los SNARC.
que utilizan gases refrigerantes para el funcionamiento de estas máquinas, y sabemos que algunos gases ya son eliminados y que ellos deben utilizar esos gases limpios que no contengan CFC. Entonces, esa parte de la sensibilización, tanto para mis trabajadores, mis colaboradores, como esa sensibilización ambiental para mis partes interesadas, involucrar, ejemplo, a los proveedores y contratistas, es sumamente importante para mi gestión ambiental. Ya no es, es importante, obviamente, tener una ISO 14001 en la organización implementada, pero ya no nos podemos centrar solamente en los programas que normalmente se utilizan, se implementan en la organización. Importantísimo sí tener un programa de gestión para el ahorro de agua, es importantísimo para esta medición tener el programa para ahorro de energía, supremamente importante, para el manejo de residuos, obviamente muy importante, porque van de la par con esta medición de huella de carbono. Pero nosotros como organización tenemos que ir más allá, identificar tanto el ciclo de vida de mis productos y mis servicios, ir de la mano con la economía circular y la medición de huella de carbono. Las empresas que tengan también en cuenta la medición de huella hídrica para otros sectores que consumen agua, el recurso hídrico, que también la pueden tener. Pero para esta medición, para esta iniciativa del cálculo de huella de carbono, es importante que demos un paso más allá. Ya los sistemas de gestión ambiental se vuelven un poco, están un poco, a pesar de que hacen las estrategias para la prevención de la contaminación, pues nos quedamos solamente en esos programas. Entonces, para poder hacer una gestión importante para esos gases de efecto invernadero, pues es importante tener una comunicación tanto vertical, ascendente, externa, en cuanto a la parte ambiental, muy importante, que sea supremamente importante la comunicación con todos nuestros colaboradores internos como externos. No nos quedemos solamente en la ISO 14001 y en las pequeñas estrategias que estamos haciendo para la organización, que son muy importantes, claro que sí, supremamente importantes, pero tenemos que ir un poco más allá para poder gestionar esto. Dentro de las estrategias de mitigación, pues entonces también tenemos la reducción del consumo de energía, como hablábamos ahorita. Ustedes como empresa, nosotros como empresa tenemos programas para el consumo y el ahorro del agua, haciendo campañas, haciendo talleres, controles de ingeniería, administrativos, de reducción, de reutilización, para este ítem. Transporte sostenible. Entonces es aquí donde tenemos que compartir el vehículo. Tenemos que utilizar el transporte como la bicicleta, que ahorita más adelante vamos a dar el feliz ganador de la bicicleta, para que sus emisiones sean en 0 CO2 equivalente, que contribuya a la conservación, pues, de nuestros recursos naturales que están en este momento colapsando. Entonces, el transporte sostenible, utilizar el transporte, los vehículos de nuestros compañeros, el transporte público, el uso de la bicicleta, obviamente, para poder mitigar esa reducción de gases. La implementación de las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar. Importantísimo que lo utilicemos dentro de estas estrategias de mitigación. Reducir en lo posible el consumo, compras verdes para esa primera R. La segunda R, la de reutilización, reutilizar, como su nombre lo indica, reutilizar esos insumos para nuevos, para reutilizarlo en otros productos. Y el reciclaje para la transformación
de esos productos en nuevos productos. ¿Cómo lo hace LD Colombia? Que es una iniciativa que tiene muy bonita esta organización para poder aplicar esta estrategia de las 3 Rs. Las partes interesadas, lo que les hablaba en este momento anteriormente, importantísimo la comunicación con las partes interesadas y si llegamos a tener injerencia y control sobre, ejemplo, los proveedores y contratistas, podemos hacer que ellos también participen en esta línea de conservación ambiental, pues precisamente porque son nuestros proveedores, proveen servicios para nosotros y productos que los vamos a utilizar para la operación. Entonces, importante la comunicación, la sensibilización ambiental a nuestras partes interesadas, la reducción del consumo eléctrico, el uso del transporte sostenible, la implementación de las 3 Rs y las partes interesadas que son muy importantes para esta mitigación de huella de carbono. Tenemos otras estrategias, sí, tenemos más estrategias para la mitigación de estos gases de efecto invernadero, en los cuales se ven involucrados pues toda la parte de implementación de programas para la mitigación de estos gases de efecto invernadero. Compensación de la huella ecológica para la compensación de esa huella de carbono. Entonces, para la compensación, ya cuando emitimos, ya cuando sabemos, ya cuando conocemos el resultado de mi cálculo de huella de carbono, ejemplo, 1000 toneladas de CO2 equivalente, pues vamos a tener que compensar esa mitigación, esa emisión de gases de efecto invernadero, y lo vamos a hacer a través de la siembra de especies vegetales. Ya han visto ustedes acá, por ejemplo, en Bogotá, lo han visto los techos verdes, inclusive tenemos un punto de referencia y es la Secretaría Distrital de Ambiente, que tiene tanto techos como unos jardines verticales en su fachada, y es importante también investigar sobre cómo se hacen esos techos verdes, cómo se hacen los jardines verticales, tener al interior de sus organizaciones estrategias para que puedan realizar esa compensación. En Google hay muchas guías para, como referencia para esos techos verdes y jardines verticales, donde podemos hacer una compensación de esta huella ecológica. Importantísimo que una vez tengamos los resultados, nosotros como organización determinemos a través de personas especializadas en la materia, definir esas estrategias para la compensación y a la que la empresa más se acomode y crea que va a reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, los jardines verticales que los tenemos acá, desarrollo de procesos de renaturalización, también es importante para la compensación de esta huella de carbono, invertir económicamente en un proyecto. Colombia, para el 2050, según en su reunión del año pasado, en el 2019, en el Acuerdo de París, se comprometió que en el año 2050 Colombia iba a ser carbono neutro. Es decir, 0 emisiones, 0 toneladas de CO2 equivalente hacia la atmósfera. Entonces, todas las estrategias, estrategias y proyectos que como corporación, como empresa nosotros tengamos, pues van a impactar positivamente en esa transformación y en ese aporte que nosotros como empresa vayamos a tener para la mitigación de estos gases de efecto invernadero. Colombia, anteriormente, pues lo veíamos un poco dormido en cuanto
a esas legislaciones de carácter ambiental, pero ya ha habido un avance significativo en cuanto a las resoluciones, la ley. También tenemos normativa en cuanto a los en cuanto a los bonos de carbono, que también son ya regulados y que el gobierno colombiano, todos podemos, el que vaya a generar emisiones, en este momento no tenemos un parámetro a cuando se reglamente, si emitimos, ejemplo, más de mil emisiones de gases de efecto invernadero, nos van a multar o tenemos que pagar por esas emisiones de gases de efecto invernadero. Las empresas que por debajo de esa cifra que vayan a estandarizar el gobierno nacional y que la tenga por debajo de ese límite, pues la podrán vender a las organizaciones que necesiten pues compensar su huella de carbono, o la van a tener que tener en cuenta para futuros cálculos de huella de carbono, de emisiones de gases de efecto invernadero, de estos inventarios, que en el momento en que supere ese límite de emisiones, pues ya tiene compensado sus años anteriores y no los van a tener que ni multar ni pagar por esas emisiones. Entonces, en esta compensación, importantísimo mirar las páginas del Ministerio de Medio Ambiente. Esto fue una capacitación sobre una iniciativa que tiene LE Colombia para que ustedes, como aliados también de LE Colombia, como clientes, conozcan sobre esta huella de carbono y que podamos contribuir todos nosotros a la conservación de nuestro medio ambiente, que es gravísimo la situación. Cada año, cada década, las emisiones de gases de efecto invernadero se están incrementando enormemente, y nosotros como seres humanos, como habitantes de este planeta Tierra, tenemos que involucrarnos tanto en casa como en nuestros lugares de trabajo, realizar estas iniciativas que a nivel internacional se comenzaron a trabajar hace 20, 15 años, y que en Colombia ya en este momento tenemos una ley de emisiones de gases de efecto invernadero. Ya conocen, como les dije anteriormente, tenemos la ISO 14001 para las empresas que lo tengan. Tenemos que revisar ese tema desde el contexto de la organización, tenemos que determinarlo en la política del sistema de gestión ambiental también. Es importante que leamos las notas de esta norma, y las empresas que tengan la guía RUC en su emisión versión 2018 de enero del 2020, en su sección de gestión ambiental, nos están diciendo que nosotros como empresa tenemos que calcular esas emisiones de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo. Entonces, es importantísimo. Entonces, ya tenemos unas normas que las tenemos como voluntarias, que nos hace que en parte es obligatorio para nosotros como empresa tenerlas, y ya hay una normativa en cuanto a esto. Como les decía, revisen las páginas del Ministerio del Medio Ambiente, la Secretaría Distrital de Ambiente, las CAR también tienen muy buena información para información sobre los gases de efecto invernadero, las guías, ellos tienen guías, la misma Cámara de Comercio, para que podamos revisar toda esa información y puedan ustedes hacer ese cálculo. Dentro de los clientes, también es una parte que tenemos que revisar en sus anexos contractuales. También están revisando este tema de cálculo de huella de carbono, porque pues somos proveedores o contratistas de la operación en cuanto a
al sector de hidrocarburos. El sector energético también lo está solicitando sus empresas contratistas, y el gobierno. En cualquier momento tenemos que estar súper pendientes de toda la normatividad que está saliendo en cuanto a la normativa de gestión ambiental. Hace poquito no, en el 2019, en diciembre del 2019, también se modificó lo de las bolsas que tenemos que utilizar. Ya sabemos, la negra, la blanca y la verde, blanca, negra, verde, para que podamos hacer una clasificación adecuada y entregarlas a los camiones de recolección de basuras en las canecas que son. Esa ley entra en vigencia el 1 de enero del 2021 y es una manera también que podamos, como desde la organización, comenzar a sensibilizar a las personas el uso de las bolsas plásticas, el uso de las videoconferencias, de la teleconferencia, tener espacios para esto. También otras de las estrategias que se están utilizando mucho, pues precisamente está la teleconferencia para evitar vuelos nacionales o internacionales que no sean necesarios y que pueda yo realizar esa reunión a través de estos medios virtuales para evitar esas emisiones indirectas que nosotros emitimos. Desde sus organizaciones, hagan un inventario, saquen una matriz, digan cuáles son sus procesos, cuáles son sus equipos, cuáles son los alcances que van a aplicar, cuántas son las sedes, los promedios, involucrar al personal operativo como el personal administrativo en esta medición de huella de carbono, hagan una campaña de expectativa. Hay miles de cosas para poder hacer esta iniciativa. Comiencen desde ahora, paso a paso. Tenemos la versión 2006 de ISO 14064. Pueden utilizar otra norma. Comiencen desde ese paso a paso y a través de estos años van mejorando, van sacando sus mejores versiones de esos informes de huella de carbono para que podamos contribuir así a una menor emisión de estos gases que emitimos a la atmósfera, al ozono, y que por ende, pues, toda nuestra comunidad nos hemos visto afectados por esto. Tanto animales como las comunidades que están en lugares que las emisiones de gases de efecto invernadero pues ha llegado más impactante para fenómenos como del Niño, quema de bosques, inundaciones, y que se ven afectados por todas esas actividades económicas, por todas las actividades económicas que en su proceso pues emitimos al medio ambiente. Entonces, esta charla fue un abrebocas. Más adelante, cuando tengamos la ISO versión 2020, entonces vamos a revisar si hacemos otro webinar como esto y les vamos a explicar los cambios significativos de esta norma para que ustedes los tengan presentes en sus organizaciones, la puedan actualizar, puedan hacer todas las estrategias y las compensaciones, mitigaciones que puedan tener. A partir de ahora pueden hacer sus preguntas, sus comentarios para el certificado de esta capacitación. Entonces, vamos a pasar un link en este momento para que tomen registro, para que tomen su registro. Acordémonos que no es el registro inicial que hicieron para esta capacitación, sino que este va a ser para la generación de su certificado. Tener en cuenta, diligencie bien sus nombres y apellidos en mayúscula, ingrese su número de cédula sin puntos ni espacios,
registrar correctamente su correo electrónico, porque eso es donde les va a llegar su certificado, en donde requiere que se allegue su certificado. Es ahí donde, por favor, ingresen a ese link que se les acabó de pasar para que puedan registrar sus datos. Mientras hacen ese registro de datos, LD Colombia cuenta con una herramienta para la medición de huella de carbono y queremos que ustedes como empresa la realicen y podamos apoyarlos a ustedes en esta medición que es importante para nosotros como LD Colombia y ustedes como organización. Estos son los números de contacto para que se puedan comunicar con nosotros, para algunas dudas que tengan. Ya vamos a tener otro espacio para esto cuando tengamos toda la información completa de la norma de la versión 2020. Les vamos a decir esos cambios para que lo puedan integrar a lo que van a hacer de ahora en adelante. ¿Dónde está el link? Ya te pasaron el link. Para que lo tengan en cuenta. Cuando tengamos otro espacio como estos, vamos a comunicárselos a ustedes y podamos utilizar este mismo medio para realizar esa capacitación. Bueno, tenemos preguntas. ¿Dónde puedo conseguir los factores para medir todas esas actividades? Como te decía, en los factores de emisión los podemos conseguir. Ya les voy a poner nuevamente en la presentación. Está la IPCC y la EPA, que son organismos confiables para que puedan sacar esos factores de emisión. Entran a la página, son estos: IPCC y la EPA de Estados Unidos. Entonces, estas son las organizaciones internacionales sobre cambio climático, donde pueden entrar a sus páginas y descargar todos los informes que tienen para los factores de emisión. ¿La medición de gases aplicaría para todas las industrias? Sí, la medición de huella de carbono es voluntaria y la pueden utilizar todos los sectores de la economía colombiana. Todos los sectores que quieran revisar, calcular sus emisiones de gases de efecto invernadero, que ya los vimos anteriormente, CO2, metano, nitroso, todos estos gases de efecto invernadero, los que vimos acá anteriormente, esos, para ese inventario, cualquier industria, es aplicable para cualquier industria realizar esa medición de gases de efecto invernadero. ¿Quién es el responsable de acuerdo a la ISO o quién o qué cargos pueden hacer el cálculo de huella de carbono en las organizaciones? La persona que sea competente, acordémonos de las competencias que debe tener una persona para realizar cualquier actividad en una organización en cuanto a gestión ambiental: educación, formación y experiencia. La persona que tenga estos 3 factores en competencias puede realizar la medición de huella de carbono. Inclusive las personas que hasta ahora están aprendiendo sobre esta medición de huella de carbono, pues se están formando, están adquiriendo competencias. Inclusive con el certificado que les va a llegar a su correo, ya tienen un certificado de que recibieron esta capacitación y están siendo formados para realizar esa medición de huella de carbono. Entonces es importante que se sigan formando
ya sea con L de Colombia, ya sea con otra institución. Más adelante, como les dije, vamos a tener otra sesión para lo de ISO 064 versión 2000 de este año, 2020 de este año, y ustedes están en formación y van a ser capaces para realizar esta medición de huella de carbono. Tenemos... ¿No tenemos más preguntas? Pues les voy a mencionar quién es el feliz ganador de una cicla para que emita cero CO2 que emita cero CO2. Y es el número 500. Vamos a ver si está presente en este momento Juan David Moncada. Es el número 500. Juan David, ¿estás ahí? Juan David, te ganaste una cicla para que te movilices en por todo Bogotá, de tu lugar de trabajo hasta tu casa hasta el lugar de trabajo, y puedas tener la cicla para que emitas cero emisiones hacia la atmósfera y contribuyas a esa meta que tiene el gobierno nacional en la reducción del 20% de emisiones para el 2030. Estás Juan David Moncada. Me dicen otra vez sobre los factores de emisión, la IPCC y la EPA. Colombia también tiene, a través del Ministerio del Medio Ambiente, pueden conseguir esos factores de emisión. La IPCC pueden buscar por internet y la EPA. Googlean factores de emisión IPCC o la EPA y van a encontrar los factores de emisión. Muchísimas gracias por participar en esta sesión. Esperamos sus comentarios, los vamos a leer todos. Las preguntas que quieran hacer las puedo contestar en un correo electrónico o por WhatsApp. Podemos hacer 5 preguntas y las enviamos por WhatsApp, las preguntas que tengan, para podérselas responder. Les agradezco mucho su participación en esta charla y espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias a todos ustedes.